Fue filósofo, científico y teólogo de la orden franciscana y uno de los más influyentes intelectuales de la Edad Media. Se le conoce también como Doctor Mirabilis y se dice que nació aproximadamente en 1214, aunque esta fecha no está confirmada. Fue perteneciente a la orden franciscana por influencias como Morbake o los detestes. Recibió grados en la Universidad de París, donde dictó clases. Sin embargo, su profundidad como intelectual empezaría en Oxford, donde se interesó en su regreso a las ciencias y a las matemáticas, aproximadamente de 1247 a 1257. Después de este suceso se unió a los frailes menores, pero esto no cambió sus intereses en sus estudios, donde incluso hizo declaraciones que es el contexto histórico y social en el que se encontraba e iban en contra de las entidades a cargo, o sea que en este caso sería la iglesia. Dijo que la Tierra era redonda, investigó y dio conclusiones de la distancia de las estrellas. Por estas novedades que presentaba Bacon en su filosofía y por tener estudios y asociaciones con temas como la alquimia, tener una filosofía más naturalista y exaltar símbolos que iban en contra de la iglesia, aproximadamente en 1278 Bacon fue encarcelado por los franciscanos, acusado de realizar hechicería. Pero a pesar de este hecho, Bacon no fue sentenciado por diversas razones, como sus vínculos con la iglesia y los altos mandos de dicha institución. Bacon entonces fue encarcelado y puesto a trabajar o seguir pensando en la cárcel, pues su influencia fue tanta que no se podía perder esa esencia que él ya había tenido, que él cargaba. Entonces por eso fue que en sí siguió como en la cárcel adquiriendo estos hábitos. Después de ver una breve introducción a la vida de Roger Bacon y los acontecimientos principales que marcaron su vida, nos viene la pregunta: ¿por qué es importante Roger Bacon? Tuvo muchos aportes a lo largo de su carrera como filósofo, teólogo y científico, pero uno de los principales aportes de Roger Bacon en la filosofía de la Edad Media fue introducir el método científico a la filosofía y a la ciencia. Es decir, fue poner el método experimental o científico como principal fuente del conocimiento al lado del empirismo, que por cierto, un dato curioso, es considerado el padre de esa corriente filosófica, o sea, es considerado el padre del empirismo. Para Roger Bacon todos los argumentos debían ser demostrados para validar su veracidad. Y otro aporte un tanto peculiar de Roger Bacon fue introducir a Aristóteles en el pensamiento de la teología de la época para poder dar argumentos a favor de la religión. O mejor dicho, fue introducir a Aristóteles en la filosofía de la teología para poder explicar o tener unas mejores bases filosóficas hacia Dios. Bueno, estos fueron los principales aportes de Roger Bacon, que pues si lo ponemos en contexto y para su época fue algo revolucionario, y por este motivo terminó donde terminó, en la cárcel, terminó encarcelado, ¿cierto? Como ya lo sabemos, entonces fue algo muy revolucionario. Además, Roger Bacon también tenía como un base del pensamiento las matemáticas, le gustaban mucho las matemáticas y el cálculo, pero decía también que todas las ciencias, todas las corrientes filosóficas, científicas y todo lo que existiera que pudiera aportar a la ciencia y la filosofía se podían complementar. Es decir, cada una no era mayor o menor que otra, aunque él hacía énfasis en varias, por ejemplo en el cálculo y las matemáticas, pero todas se complementaban en sí y para poder llegar a la verdad. Que es un pensamiento también que viene desde Aristóteles, entonces ya podemos ver como lo que saca Aristóteles para poder implementarlo de nuevo en la Edad Media. Otra cosa muy peculiar de Bacon es que según Bacon hay cuatro obstáculos que impiden al hombre alcanzar la verdad. Lo primero es la sumisión hacia una autoridad, hacia un gobierno que primero que todo no tiene un papel digno hacia las personas, y segundo, no tiene un buen funcionamiento dentro de él para poder producir una buena sociedad. El segundo es mal acostumbrarse. El tercero es crear prejuicios o juzgar. Y el cuarto es no tener el conocimiento propio sobre la propia ignorancia de uno. Entonces, como lo hemos visto, Roger Bacon fue un pensador brillante, fue alguien muy influenciado por Aristóteles. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque me parece muy peculiar, y revolucionó mucho en su tiempo la forma de pensar de la Edad Media, porque los que siguen después de Bacon, los que siguen después de Roger Bacon, tienen como algo de él. O sea, ya no es
un encierro de la Edad Media, aunque no es tanto el encierro, pero Roger Bacon abrió muchas puertas que no se podían abrir y él se atrevió a abrirlas. Para concluir, queremos dar unos datos curiosos sobre Roger Bacon. El primero, que me parece muy peculiar, fue el primer occidental en dar la fórmula de la pólvora en uno de sus libros sobre la alquimia, como que trataba la alquimia. El segundo fue que, además de todos sus estudios científicos, teológicos, filosóficos, su formación, su docencia y todo, era un gran maestro de los idiomas, sabiendo idiomas como el latín, griego, hebreo y árabe. Y el tercero es que el Papa en ese entonces, aunque pues, la iglesia en ese momento sufrió como varios altercados con los papas, hubo un tiempo en que ni siquiera hubo papas y habían papas muy efímeros, pero en ese entonces se dice que Clemente IV, más o menos, le pidió los escritos de Bacon cuando todavía no estaba encarcelado y cuando estaba encarcelado, para poder leerlos él, ya que Bacon invirtió una gran suma de dinero en traer libros prohibidos de la iglesia y instrumentos para poder seguir sus estudios. Bueno, a continuación hablaremos de Guillermo de Ockham. Fue filósofo, lógico, teólogo, fraile franciscano inglés. Nace en 1285 en el condado de Ockham, al sur de Londres. Siendo muy joven ingresó en el orden de los franciscanos. En el año 1323, en Aviñón, Francia, es acusado de herejía. Fue acusado de hereje por su nominalismo. Huye y refugia en Baviera, Alemania, bajo la protección del emperador Luis II. Desde este momento empieza a escribir obras de corte político. Y desde allí empezó todo su movimiento moderno, que te vamos a contar a continuación. A ver, su crítica a Platón y Aristóteles, es decir, a toda la filosofía escolástica, pone fin a la historia del pensamiento medieval, que es de la existencia de una relación de dependencia entre razón y fe, y abre el camino a la filosofía moderna, dando paso a lo siguiente. El filósofo alcanzó la fama como alguien que aplicó la lógica de forma rigurosa para mostrar muchas creencias de los filósofos cristianos, que no se podían aprobar mediante la razón filosófica o natural, sino tan solo a través de la revelación divina. Da una vuelta completa al pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, relegando la teología del terreno de la revelación y eliminando su competencia en toda cuestión distinta de la fe. Ockham es un empirista que defiende que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensible y el método intuitivo como camino para llegar a la verdad. Así niega la existencia de los universales, no son más que los nombres de las cosas, abriendo el camino al empirismo moderno. Ockham lastimosamente falló en Múnich en el 1347 con la edad de 62 años. La filosofía profesada por Guillermo de Ockham trata principalmente, o se basa realmente, sobre 4 principios que son los pilares de toda su teoría. El primer principio se llama principio de economía. Con esto no nos estamos refiriendo principalmente a algo que tenga que ver con lo monetario, sino que se refiere es al tema que se conoce como la navaja de Ockham, la cual explica o dice que todas las explicaciones que sean sencillas pueden llegar a ser más correctas con explicación totalmente ampliada. Habla como de ahorrar palabras, el hecho de andar repitiendo cosas que sean realmente innecesarias. El segundo principio es el principio nominalista, que habla acerca de que no existe realmente algo universal, sino que simplemente existen cosas singulares, más que todo en el ámbito de la mente. No existe nada universal extramental. El siguiente principio, el tercero, es el principio empirista. Guillermo de Ockham decía que todo el conocimiento era basado por medio de la experiencia y la observación y por medio del estudio de esos componentes que sean singulares y o particulares. Ya por último, el principio voluntarista trata acerca de esa disociación que hace Guillermo de Ockham entre la fe y la razón, ya que trata de explicar de que por medio de la razón podemos llegar a la fe, podemos llegar a Dios. Otra forma en la que él muestra esta diferencia es que empieza a darle más fuerza a la fe por medio de sus explicaciones, precisamente basándose en el principio empirista que trataba de que, como ya lo mencioné,
absolutamente todo se basaba por medio de la experiencia. Y si por medio de una experiencia yo era capaz de explicar que Dios existe y que hay un Dios todopoderoso, entonces soy capaz de defender la existencia de Dios por medio de la razón.